Bueno, buenas de nuevo, cachucheros, cachucheras. Estamos hoy en un programa un poco especial porque lo hacemos en formato videollamada, que es algo un poquito novedoso para lo que acostumbramos. Y tenemos también un invitado bastante especial. Es el médico Joan Benach, del que podemos decir que es director del grupo de investigaciones sobre desigualdades en salud, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y médico y doctor en salud pública. Bienvenido, Joan. Muchas gracias en primer lugar por acompañarnos y por tener detalle de venir, de echar un rato con nosotros esta tarde. Encantado de estar aquí con vosotros y vosotras y poder compartir ideas y reflexiones. Vale, muchas gracias. Vamos a echar un ratito entonces, y antes de empezar con algunas preguntas que queríamos hacerte relacionadas con la salud, pues bueno, yo quería preguntarte, en función de la presentación que te he hecho como investigador en desigualdades en salud, si podrías contarnos un poquito en qué consiste exactamente ese concepto de desigualdades en salud. Bueno, las desigualdades en salud tienen que ver con el hecho de que, a diferencia de gente que habla de diferencias, desequilibrios, disparidades y cosas parecidas que tienen un componente así como suena muy neutral, la desigualdad en salud tiene un componente ético y político. ¿Y por qué desigualdad en salud? Pues porque en general se entiende que la desigualdad en salud son diferencias de salud entre grupos, entre países, etcétera, pero son diferencias en salud que son, por un lado, injustas y por otra, evitables. Por ejemplo, si tomamos cualquiera o prácticamente cualquiera de los países del África subsahariana, Tanzania, Etiopía, etcétera, Nigeria, tienen esperanzas de vida de poco más de 50 años. Nosotros sabemos que tenemos esperanzas de vida de más de 80 años, 83, 84 años, ¿no? Bueno, esa diferencia de más de 30 años, o 30 años aproximadamente, ¿por qué se produce? Pues no se produce por casualidad, no se produce por un evento, digamos, misterioso, sino básicamente por causas sociales. Y eso tiene que ver con causas políticas, causas económicas, causas estructurales, causas culturales a veces también, que hay detrás. Y esas causas son, como digo, muchas veces injustas. Eso tiene que ver con la historia, con la colonización, con la geopolítica, con las guerras, con el cambio climático, con muchas cosas. Pero son injustas y son evitables, porque no tienen por qué ocurrir, ¿no? Y esa es básicamente la idea fundamental que hay detrás de eso que llamamos desigualdades sociales en salud, o también inequidades, que también es un concepto que atrapa esa idea. A diferencia, como a veces ocurre en los medios de comunicación, como leemos, donde te hablan, como decía al principio, de desequilibrios, disparidades, diferencias, que eso tiene un componente más neutral, parece como más neutral, pero no es neutral, hay detrás elementos éticos, políticos muy importantes. Muy bien. Bueno, la situación en general del sistema sanitario público es algo que realmente, pues casi cualquier persona que nos esté viendo o escuchando ahora mismo conoce sobradamente, porque de una manera u otra, pues todo el mundo tiene que hacer uso de los servicios de salud pública. Y no sé si conoce el dato, si está familiarizado, pero hace poco tiempo las Mareas Blancas en Andalucía hicieron una investigación y extrajeron el dato de que los recortes que se habían producido desde el año 2009 con gobiernos de distintos signos ascendían en Andalucía a 19.000 millones de euros. Bueno, todo eso tiene una implicación notable, pues lo que ya sabemos, ¿no?, en cuanto a falta de personal, aumento de la lista de espera, y el caso es que esa situación que se produjo en los años más críticos de recorte todavía no ha llegado a recuperarse. Y no solo es que no se haya recuperado, sino que la situación ha seguido deteriorándose todavía más en los últimos años, de manera que, bueno, también se ha ocasionado una oportunidad de negocio para algunos sectores privados a costa del deterioro de la salud pública, que cada vez se ve
pues bueno, más notablemente, ¿no? De hecho, España es uno de los países, si no el que más, donde más ha crecido el gasto sanitario privado en los últimos años dentro de la Unión Europea. Y en esa situación en la que estamos, pues bueno, cabe pensar que hace falta un esfuerzo importante, ¿no?, de reversión de eso. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, el secretario general de la OTAN dijo el año pasado que los europeos tenían que dedicar a armamento una parte importante de lo que dedican a sanidad, a pensiones y a seguridad social. Cosa que parece que se va a llevar a cabo de alguna manera u otra, porque la Unión Europea tiene un plan de rearme en marcha para jugar a la guerra, ¿no? Se financiará obviamente con la deuda de los países miembros, y entonces ese dinero, pues pensamos que no hay casi mucho más margen que sacarlo de este tipo de cosas, que el secretario general de la OTAN sabía dónde apuntaba, ¿no? Pero eso en una situación en la que ya los países de la OTAN gastaron alrededor de 1.500.000 millones de dólares en el año pasado, y el Parlamento Europeo está ahora discutiendo un plan para cuadruplicar el gasto militar hasta 2027, ¿no? Entonces, en una situación como esta, en la que estamos viviendo, que es compleja, de crisis múltiples, de transición geopolítica también, que se está agravando y haciendo más violenta, como estamos viendo en los últimos meses, se puede estar, una pregunta un poco después de toda esta reflexión, más directa, ¿se puede estar a favor del incremento del gasto público en salud y del gasto en rearme y en la guerra? Bueno, el tema tiene mucha enjundia lo que planteas, porque cuando hablamos de la guerra, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de uno de los componentes clave que tiene el capitalismo para tratar de lograr acumular más beneficios. El capitalismo no se puede entender si no hay crecimiento económico, si no hay acumulación de capital y, por tanto, la búsqueda permanente de beneficios. ¿Dónde se buscan esos beneficios? Pues durante bastantes años, sobre todo desde los años 80 y especialmente después de la crisis financiera de Lehman Brothers en el 2007-2008, lo que se apostó fue básicamente por el sector inmobiliario, lo que a veces se conoce vulgarmente como el ladrillo, ¿no? Invertir ahí y para sacar beneficios, pero también en todo tipo de servicios sociales que en Europa estaban relativamente consolidados, con estados de bienestar o estados, como dijo hace tiempo un político, estados de medio estar, porque tampoco estaban tan desarrollados, ¿no? Entonces, claro, ahí la educación, la sanidad, pero no solo el agua, cualquier elemento, digamos, puede ser objeto de privatización o de mercantilización. Ahora, por razones que tienen que ver con el capitalismo, pero también con la geopolítica, se apuesta por mantener, por tratar de aumentar esos beneficios empresariales a través de la guerra, a través de las fábricas de armamentos, a través de decir que Rusia va a invadir Europa, cosas parecidas, ¿no? ¿Eso es compatible con el estado de bienestar? Me temo que no, porque los recursos económicos son los que son. Si ya tenemos un estado de bienestar subfinanciado, por ejemplo en educación, por ejemplo en sanidad, ¿qué va a ocurrir si realmente se cumple esa inversión masiva que se ha cifrado casi en 800.000 millones de euros en los próximos años? Claramente el estado de bienestar va a caer y, por tanto, su calidad, la capacidad, digamos, de proteger a una gran parte de la población europea va a desaparecer. Por tanto, puedo decir de entrada eso. Otra cosa es que nosotros, cuando decimos la calidad del sistema sanitario, que siempre explico que no es lo mismo el sistema sanitario público que la salud pública. Esto hay que ponerlo siempre en énfasis. La salud pública es todo lo que tiene que ver con nuestra salud, la salud colectiva,
el control del agua, los alimentos, los servicios sociales, todo eso, ¿no? La sanidad pública es muy importante, no olvidemos que cuando estamos enfermos queremos que nos traten, que nos curen, que nos diagnostiquen, que nos acompañen, ¿verdad? Y eso requiere muchos recursos, muchos esfuerzos, y requiere también no solo tecnologías, sino también recursos humanos muy bien preparados y además que sean muy humanos. ¿Eso se podrá mantener con la situación que se está produciendo en los últimos, especialmente en los últimos años, y quizá que se pueda ampliar en los próximos con el militarismo y las guerras que están creciendo en el mundo y también cerca de Europa? Pues la verdad es que creo que no, eso es imposible. Por tanto, me parece que cuando se habla de que se van a mantener los recursos es básicamente retórica. Y bueno, digamos que de entrada puedo decir un poco esto. No sé si quieres que ampliemos la pregunta o las cuestiones. Bueno, de momento, si quieres, luego volvemos, porque algún tema más podremos tocar. Sobre eso sí que quería agarrarme a la puntualización que hacías sobre que no es lo mismo el sistema sanitario que lo que es la salud pública, porque la idea de salud pública que manejas pues es más amplia, ¿no?, que lo que es meramente el sistema sanitario. Entonces, aparte de la dificultad que ya tendría recuperar los niveles de inversión en el sistema sanitario público que había anteriormente, o tener un nivel de gasto suficiente, eso puede ser que no sea bastante, ¿no? La cuestión te la quiero lanzar desde aquí, desde Jaén, que es la provincia que tiene el sueldo más bajo del país, el sueldo medio más bajo de España, y con las cifras de desempleo juvenil y de temporalidad de las más altas. Eso es consecuencia de las políticas neoliberales y de desigualdad territorial que se han puesto en marcha en los últimos años. Algunas veces has hablado tú también de una realidad laboral tóxica, ¿no? Así, mirando un poco en tus textos, pues ha hecho referencia a ese concepto que también nos llama la atención cuando estábamos preparando este programa, La Cachucha, y en relación a eso quería preguntarte pues también por una cosa tuya que escribiste hace unos años en un artículo que nos ha llamado la atención. Decías que el trabajo es en gran parte una realidad ignorada, invisible y casi misteriosa. ¿Podría hablarnos, si recuerdas y tienes en mente aquello, qué querías decir exactamente con eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos del trabajo es que estamos hablando de un determinante social de la salud. Hace un momento estábamos hablando de la sanidad, ¿no? La sanidad pública, y ahí hay que entender no solo la financiación, por cierto, sino también el modelo, el modelo de sanidad pública que queremos, que no todos son igualmente adecuados, justos, etcétera. Pero claro, cuando hablamos de los determinantes sociales, hablamos del trabajo, hablamos de la vivienda, hablamos de un montón de factores que están relacionados con la salud directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir esto del trabajo invisible o una realidad tóxica? Pues que el trabajo es muy importante, pero muchas veces no lo vemos. No somos conscientes de ello. Muchas veces decimos que cada persona trabaja en sus tareas de una manera invisible, porque tú sabes cómo es tu trabajo, pero no sabes muy bien cómo es el trabajo de los demás. Pensemos en una cajera de un supermercado. Una persona pasa por allí 1 minuto, 2 minutos o pocos minutos en cualquier caso, pero para entender con profundidad cómo trabaja esa persona y por tanto cómo le afecta a su vida cotidiana, a su sueldo, a las relaciones con sus compañeros o compañeras, a su salud en definitiva, para eso hace falta ir mucho más allá, tener un nivel de profundidad mucho más profundo. En salud pública usamos mucho la metáfora del iceberg o del iceberg, ¿verdad? Hay una punta del iceberg que se ve, que está en la parte superior que vemos, pero hay una parte profunda ahí que no somos tan capaces de ver, porque lo que vemos más es la muerte, el accidente, la enfermedad, si acaso, pero los procesos que hay detrás que producen todo eso muchas veces quedan ocultos, ¿no? Entonces, es una tarea muy importante de la gente que trabajamos en salud pública y en general de todas las personas que nos interesan los temas de salud, calidad de vida, bienestar, etcétera, visibilizar lo que ocurre. Por ejemplo, pensemos
en un tema también muy ligado al trabajo, como es el tema de salud mental. En muchas ocasiones lo que se hace es culpar a la persona que tiene un problema de salud mental porque está explotada, porque está, digamos, en una situación de discriminación, etcétera, y muchas veces se le responsabiliza. Bueno, por tanto hay que visibilizar, pero al lado de visibilizar lo que hay que hacer es comprender las causas. Hay que visibilizar qué pasa con los inmigrantes, qué pasa con las trabajadoras de la limpieza, por ejemplo, que son típicamente un colectivo totalmente invisible, ¿no? ¿Qué pasa cuando las trabajadoras de la limpieza se ponen en huelga en un hospital? Pues eso no se puede aguantar, obviamente, ¿no? Entonces, ahí en ese momento se hacen visibles, ¿no? Por tanto, hay que visibilizar, pero hay que explicar y hay que entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver en muchos casos con las relaciones laborales y con las relaciones de poder cuando hablamos del trabajo. Bueno, eso es un poco lo que quería decir cuando tenemos esa visión de que el trabajo tiene una realidad tóxica. Pensemos que hay miles de millones de personas en el planeta, somos más de 8.000 millones. Digamos, quizá probablemente que hay al menos 3.000 o más millones de personas que trabajan en unas condiciones laborales, yo creo que más en realidad, de 3.000, precarias, trabajos informales, trabajos, digamos, degradantes, trabajos expuestos a tóxicos de todo tipo, a estrés, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir cuando hablo del trabajo como elemento tóxico, ¿no? A veces he comparado también ese determinante social tan importante que es el trabajo con una pandemia oculta que no vemos, pero que está ahí. Vale, te quería contar también alguna cosita más sobre Jaén. No sé si tú has venido mucho por aquí o... Vamos, si no has venido mucho, pues... Mucho tiempo que no. Me encantará haceros una visita en cuanto pueda. Pues, cuando quieras, aquí tienes tu casa. Pero mientras tanto, para que sepas un poco por dónde va la cosa por aquí, sí que quería contarte también en relación con lo que estábamos hablando del empleo, que bueno, ya te comentaba las cifras de desempleo, de precariedad laboral que hay por aquí, y en algunos casos, pues algunas de las alternativas que se vienen planteando en los últimos tiempos tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de plantas de biometano para intentar, con la promesa de la generación de empleo y de la autonomía energética, se dice, pues situarse aquí, ¿no? Sobre el terreno, también como una forma, por lo menos antes se decía así, antes de que tuviera mucha resistencia social, que la está teniendo, como una forma de compensación por las desigualdades territoriales que ha habido. También se está apostando por la instalación de una cierta industria de armamentística, pues no sé si te suena algo que se conoce como el CTDEX. Supongo que no, pero es un parque, un campo de prueba de armamento de última generación que se prevé y que se propone para la ciudad de Jaén como una solución mágica también a la falta de desarrollo de equilibrio territorial de la ciudad. A la misma vez se está apostando también por un modelo de concentración de espacios comerciales en las afueras de la ciudad, dejando deshabitado y sin actividad pues lo que ha venido siendo el centro histórico y todo el espacio tradicional de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que requiere también una serie de cuestiones, pues, de traslado, de transporte, que inciden también de alguna manera en la salud. Yo quería preguntarte, pues, cómo ves también si decimos que el desempleo es un factor agravante de la situación de salud, si ese tipo de soluciones pueden realmente llegar a serlo. Y por otra parte, si conoces algo también, si nos puedes... Son varias preguntas en una, pero quería plantearte también si conoces lo de los planes municipales de salud, si has estudiado algo sobre eso y si crees que pueden ser un instrumento útil también para mejorar la salud pública en general, ¿no? Bueno, también hay varias cuestiones en lo que planteas. Claro, esto de tener, digamos, plantas que tienen que ver a veces con el armamento o industria que tiene que ver con el armamento para reducir el desempleo es una especie como de chantaje, ¿no? Es como una especie de trampa, porque muchas veces se dice, claro, la gente cuando está en desempleo lo está pasando mal, y es verdad, sabemos que el desempleo es un determinante social de la salud que provoca que la gente esté peor, duerma peor,
tome más alcohol, tenga problemas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es verdad y por tanto hay que tratar de conseguir que haya empleos para toda la ciudadanía, o como en los últimos años se ha puesto un poco más de moda, la renta básica universal o el trabajo garantizado como medidas, digamos, para bloquear esa situación tan tremenda que significa el desempleo. Pero claro, cuando se hace esta especie de chantaje con el tema de las armas o con proyectos que tienen que ver con centrales nucleares o con otras cuestiones, eso realmente no deja de ser un chantaje, porque necesitamos múltiples tipos de trabajos precisamente para encontrarnos en una mejor situación social y de salud. Necesitamos, por ejemplo, invertir muchísimo en cuidados. El tema de cuidados es un tema crítico, es un tema que está totalmente subfinanciado, subdesarrollado, ¿no? Eso que se llamaba una de las últimas patas del estado de bienestar, ¿no? Se desarrollaron bastante hace años la legislación y sin embargo no ha habido inversión al respecto. Necesitamos inversiones comunitarias, necesitamos inversiones ecológicas, pero ecológicas, digamos, que tengan un sentido participativo y democrático y comunitario, no digamos, inversiones de grandes empresas que básicamente lo que tratan es de, con lo que se llama el lavado verde, vestirse como empresas que se presentan de una forma muy verde, pero que en el fondo lo que buscan es el beneficio. Es un poco lo mismo que pasaba antes con lo que decíamos de la sanidad, ¿no? Si la sanidad es un derecho o es un negocio, pues aquí estamos otra vez con algo parecido. Entonces, bueno, ese tema es un tema crítico. Tenías otra pregunta en relación con los planes. Sí, claro, necesitamos planificación, pero necesitamos ¿qué tipo de planificación necesitamos? Ese es el punto clave. Necesitamos un tipo de planificación, por ejemplo, en el campo de la sanidad, donde la clave sea construir más hospitales, o necesitamos un tipo de planificación con planes de salud y salud pública que pongan el acento en la atención primaria, en la salud pública, en los determinantes sociales, digamos, en todo lo que tiene que ver con la vida y la sociedad y que afecta a la gente, ¿no? Entonces, esos planes es crítico no solamente que sean públicos, sino el tipo de modelo que hay detrás. Esto a veces no lo he visto también en activistas, ¿no? Dicen, no, necesitamos un tipo de modelos de sanidad pública y demás, de acuerdo, pero ¿qué tipo de modelo público? Porque si el modelo es un modelo biomédico, centrado en hospitalocéntrico, etcétera, no vamos muy lejos. Necesitamos un tipo de modelo sanitario mucho más amplio, mucho más centrado, como digo, en lo social, también en los cuidados, y también con un equilibrio de todos los temas tecnológicos, algo que hoy día con la inteligencia artificial pues me temo que va a suponer también otro avance en ese proceso de tecnificación de la salud o medicalización de la salud. No olvidemos que, por ejemplo, España es uno de los países del mundo, si no el que más, que consume más ansiolíticos y antidepresivos. Eso ya significa algo. Eso significa que tenemos un modelo derivado del franquismo que invirtió básicamente en gastar recursos, y es una cantidad enorme de recursos al año, en este tipo de tratamientos farmacológicos, ¿no? Cuando lo que necesitamos básicamente es otro tipo de cuestiones. Hay un viejo adagio que hace años circula en el campo laboral, ¿no? Que tiene que ver, creo, con lo que dijo un psiquiatra asturiano, Guillermo Rendueles, cuando decía que la gente que venía a su consulta venía con muchos problemas ligados con el medio laboral, el estrés y demás, y entonces pues la población a veces le pedía, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y claro, lo típico, lo más sencillo es dar un tratamiento farmacológico, como he dicho antes, y Guillermo Rendueles le dije, mire, usted lo que necesita es un sindicato. Entonces, porque claro, los temas de fondo que hay detrás de encontrarse en esa situación, digamos, laboral, tienen que ver con esto, ¿no? Por tanto, yo creo que esto hay que reflexionar con mucha profundidad. ¿Qué tipo de políticas sociales y sanitarias necesitamos? Y tienen que ser comunitarias, democráticas, con una tecnología adecuada y con mucho énfasis, como he dicho antes, con los temas comunitarios de cuidados ecológicos, etcétera. Vale, pues bueno, la última pregunta que
teníamos preparada, creo que más o menos ha anticipado un poco la respuesta. Te quería preguntar, pues eso, ¿qué tipo de elementos crees que deberían formar parte, sí o sí, de una política que se proponga como objetivo la protección de la salud pública en este sentido amplio, ¿no?, del que venimos hablando? Entonces, bueno, como decía, ha anticipado bastante de la respuesta, pero no sé si quieres añadir algo más ya para terminar. Bueno, claro, los desafíos que nos plantea este panorama que estamos describiendo, antes hemos hablado de la guerra, estamos hablando del sistema sanitario, estamos hablando del trabajo, podríamos hablar de la vivienda, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no?, que afectan directa o indirectamente a la salud de la gente. Y ahí, si me permites, voy a hacer un pequeño énfasis, ¿no?, un pequeño paréntesis, quizá mejor decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver el trabajo, la vivienda, etcétera, con el que al final la gente se siente mal, enferma? Pues tiene que ver con algo que usamos también en salud pública y en el estudio de las desigualdades en salud, cuando decimos que todos esos procesos sociales se nos meten dentro del cuerpo, se nos meten debajo de la piel sin darnos cuenta, ¿no? Cuando una persona está desempleada, como decíamos antes, o estresada, etcétera, poco a poco eso va afectando tu cuerpo y tu mente. Claro, ¿cómo cambiar todo eso? Que es la pregunta que me haces ahora. ¿Cómo cambiar todo eso? Lo primero, en mi opinión, es entendiendo, comprendiendo la realidad, que no es nada sencillo, porque tenemos todo un espectro, digamos, ideológico a través de los medios de comunicación, la visión hegemónica o dominante, que nos dice, por ejemplo, que la salud tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la medicina, con los hospitales, con el tratamiento, con los médicos y todo eso. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, pero parcialmente, porque cuando uno se encuentra mal necesita un apoyo psicológico, médico, lo que sea, un diagnóstico, lo que sea. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿pero por qué estoy mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué he enfermado? ¿Por qué tengo un cáncer? ¿Por qué he tenido un accidente de trabajo? Lo que sea, ¿no? Y esa parte tiene que ver en gran parte con la salud pública y tiene que ver con la prevención de la enfermedad, con la promoción de la salud, con la protección también de la enfermedad y de la salud, ¿no? Y eso significa, para empezar un poco esta reflexión, entender, comprender que ese modelo dominante, hegemónico, muy basado en la tecnología, además, cada día más, y en la biomedicina, y en los estilos de vida, eso que se llama los estilos de vida, lo cual también podemos profundizar si quieres un poco, porque es un tema crítico, fundamental, la crítica del estilo de vida. Pues la gente, básicamente la mayor parte de la población, debido a ese discurso hegemónico, pone ahí el énfasis, ¿no? Nosotros en salud pública, con una visión crítica, ponemos el énfasis en los determinantes psicosociales de la salud. Por tanto, primer elemento, comprender, hay que criticar esa visión hegemónica, hay que educar o hay que reeducar, hay que tener una formación en salud en ese sentido, pero también política. Segundo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que esa conciencia se traduzca en organización social, organización comunitaria, organización política. Sin eso no vamos muy lejos, porque en general las grandes empresas que lucran con ese tema de buscar el beneficio en la sanidad, las grandes empresas pues obviamente buscan el beneficio y los estados están en gran medida cooptados por estas grandes empresas, por estas grandes corporaciones, ¿no?, que además tienen un poder realmente importante, muy importante en el mundo y que ha ido creciendo. Eso requiere pues organización, crítica y movilización, otro elemento. Conciencia, organización, movilización. ¿Cómo conseguimos en Europa, en algunos países, a partir de la Segunda Guerra Mundial, primero en Inglaterra con el National Health Service, luego en otros países, cómo hemos conseguido un sistema de sanidad público más o menos digno durante muchos años? En España fue a partir de los años 80, ya después de la dictadura, ¿no? Pero lo hemos conseguido con mucha movilización social y con mucha crítica. Y, como he dicho antes, a través de las últimas décadas ha habido todo un movimiento de retroceso que trata de mercantilizar todo eso. No solo de mercantilizarnos, sino además acercarnos a ese modelo que ya he comentado de biomedicina, mercantilización, tecnología, todo eso. Bueno,
Esa es básicamente, no es una receta, es como una serie de elementos que me parece fundamentales tener en cuenta. Tener en cuenta que lo que hemos logrado, tanto lo que se logró como la defensa, como lo que podamos conseguir, va a depender en grandísima medida de todos estos factores y especialmente de la movilización ciudadana y de la lucha ciudadana. Vale. Por una idea de salud pública que vaya también más allá del gasto o del aumento del gasto sanitario, que es imprescindible, sino con una concepción bastante más integral y que atienda a otros determinantes como la vivienda, el empleo, la protección del medio ambiente y otra serie de cuestiones, como nos has contado. Y también un tema que apenas hemos rozado, que es el tema ecológico, ¿no? La crisis ecológica. Estamos hoy con una crisis brutal que tiene que ver con el cambio climático y con eso que llamamos los límites planetarios, ¿verdad? Y eso, por eso muchas veces hablamos de determinantes ecosociales de la salud, ya no solo sociales, sino también ecosociales, ¿no? Y desde luego todo eso que hemos hablado, hemos estado conversando, es muy importante en esos determinantes, pero también necesitamos otro tipo de sanidad. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, supongamos que así por arte de magia aumentara bruscamente los recursos, la financiación de la sanidad pública, eso no necesariamente irá en favor de la salud de la gente. ¿Por qué? Por el tipo de modelo que antes he comentado. O sea, no necesitamos cualquier modelo, necesitamos un modelo centrado en la atención primaria y comunitaria, centrado en una acción responsable de los tratamientos farmacológicos y de la tecnología, un tipo de relación médico-paciente o psicólogo-paciente, etcétera, que sea humanista. No puede ser esto, eso me lo contaba hace muchos años una tía mía, ya fallecida, ¿no? Que se pasó toda la vida con los médicos y me decía, mira, primero, y por tanto estuvo muchos años visitando médicos y demás, me dijo, primero el médico me dejó de tocar, luego el médico me dejó de hablar y luego finalmente el médico me dejó de mirar porque ya estaba mirando todo el día la pantalla. O sea, lo que quiero decir es que si tenemos mucha buena financiación, pero el tipo de medicina, el tipo de acción sanitaria o sociosanitaria como debería ser, pues no es el adecuado, no vamos muy lejos. Necesitamos otro tipo de acción y me temo que con la inteligencia artificial en manos de quien está y en muchos casos con lo que va a ocurrir, me temo que eso va a ir en la dirección hegemónica que antes hemos ido comentando. Muy bien, pues Joan, nos quedamos sin tiempo y creo que nos quedamos con algunos temas que se podrían también desarrollar un poquito más, pero bueno, si tenemos otra ocasión, pues ya podremos hablar otra vez y en cualquier caso lo que te decía antes de que estás invitado y aquí tienes tu casa, pues lo decía espero haceros una visita tan pronto pueda y desde luego a vuestra, en fin, que me llaméis cuando queráis y podamos conversar nuevamente en otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo y lo dicho, aquí tanto en Jaén como en La Cachucha, pues tienes tu casa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra ocasión.